tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la grata presencia de nuestro querido amigo Alex Flores, representante de la plataforma Va por Ti Ecuador, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, temas políticos, temas que van a definir obviamente el futuro de este país luego de que salgamos de esta cuarentena, de esta emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros de Hoja de Ruta Radio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Cuéntame, Alex, ¿cómo están articulando ustedes que siempre han sido muy activos en los temas de reuniones, de hacer planteamientos ante la situación política de este país? Obviamente, ahora con mayor razón, eh, deberían tomar alguna posición o lo han hecho ya con respecto a todo lo que se ha presentado en estas semanas. Por ejemplo, la presentación de esta ley económica urgente, que mal llamada de ayuda humanitaria, o qué es lo que están ustedes planteando como mecanismos que, para lo que se viene, ¿no? Obviamente en lo político. Sí, gracias, César. La plataforma por Ecuador, como sabes, durante prácticamente ya 2 años, desde el 2018, llevamos haciendo asambleas populares en espacios públicos, ¿no? Primero en el Parque del Ejido y luego en el Parque de la Carolina, domingo a domingo, mes a mes, y ahora estamos en la asamblea número 68, que por el tema de la, del confinamiento y de la emergencia sanitaria hemos abierto una conexión a través de asambleas populares virtuales por videoconferencia, y dada la emergencia en todo sentido del país, nos hemos activado desde el domingo 12 de abril para tener estas asambleas, donde se están conectando muchos compañeros y compañeras a nivel nacional y también de Europa, ¿no? De España, desde Suecia, en Estocolmo, y desde Londres, en el Reino Unido. Y también van a conectarse este día jueves también compañeros y compañeras desde Italia. Dentro de esas acciones que hemos consensuado, ya que se plantean varias propuestas, pero todo es bajo consenso de los compañeros y compañeras, una de las cosas que nosotros hemos visto necesario es impulsar la presión hacia la Asamblea Nacional sobre la necesidad de que aplique el artículo 130, una de las muertes cruzadas, para sacar a Moreno de la presidencia, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra es un consenso de un contraataque al régimen por todo lo que nos está golpeando al pueblo ecuatoriano en general, y devolver el golpe, ¿no? De forma constitucional y democrática, y en ese sentido apuntar a su eslabón más débil, que es el contralor, supuesto contralor subrogante Pablo Cédile de la Torre. Claro, bueno, esta posibilidad del artículo 130, numeral 2, es como viene, una posibilidad que está dentro de la Constitución, pero ¿tú crees que es necesario dentro de la emergencia sanitaria tomar este tipo de decisiones? Porque, bueno, del gobierno ya vimos un dicho y un desdicho, como dije yo temprano, de la señora María Paula Romo, que decía que la muerte cruzada es una posibilidad, refiriéndose al 148 de la Constitución, pero o sea, ¿es conveniente para el país en estos momentos? Eh, la plataforma, uno de los objetivos es defender las leyes y la Constitución, porque la Constitución nos delinea obligaciones, pero también derechos. Tanto el artículo 130 como el artículo 148, en ninguna de su redacción señala que se puede aplicar salvo catástrofes naturales, pandemias, etcétera. Es muy claro, precisamente en ese numeral 2, que si existe una grave conmoción interna en el país, se aplica
artículo 130. A la ciudadanía habría que explicarle que la muerte cruzada es un concepto que no está dentro de la Constitución. Si ustedes buscan muerte cruzada, no hay. Se refiere la muerte cruzada a dos artículos en concreto. Uno es el 130 que lo impulsa la Asamblea Nacional y destituye al presidente y se autodestruye. Por eso se llama muerte cruzada. La otra muerte cruzada es la que propone el presidente de la República y disuelve la Asamblea Nacional y también se inmola él mismo o ella misma, dependiendo si es presidente o presidenta. En esa amenaza que tú dices, César, efectivamente, la señora María Paula Romo lo que ha hecho es decir, entre líneas o ya directamente, incluso el licenciado Lenín Moreno Garcés, que si no es y no están pues que estorben, ¿no? Si es que no se aprueba esto de la ley, entre comillas, humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, ellos aplicarían esa muerte cruzada, el 148, lo cual le daría una ventaja política, una salida honrosa a este nefasto gobierno, a este licenciado Lenín Moreno Garcés, haciéndose pues el bonachón y el que ha decidido dejar el poder autoinmolándose y disolviendo la Asamblea Nacional, que en su último párrafo, en el artículo 148, en lugar de decir que el presidente en ese lapso hasta que se lleven a efecto las elecciones, y textualmente dice, podrá seguir haciendo decretos y proyectos de ley de manera con carácter de urgente. El siguiente párrafo es que la Asamblea Nacional podrá aprobar o rechazar esas enmiendas enviadas o esos proyectos de ley enviadas por el Ejecutivo, cuando debería haber dicho deberá aprobar o desaprobar lo que envíe en ese lapso Lenín Moreno Garcés. El artículo 130, en cambio, es potestad de la Asamblea Nacional y si bien no va a solucionar en absoluto ni la crisis sanitaria, peor económica, social y política, sí da una pequeña victoria al pueblo ecuatoriano ante toda esta mafia que nos está desgobernando. Pone, ahí sí, lo quita Moreno, sale por la puerta de atrás, ya sin honores, sube el señor Otto Offshore Holzner, ya que tanto quiere ser presidente, pues que sea presidente, pero solo por 5 o 4 meses, y lo anula para las elecciones 2021, que es su ambición, ¿no? Entonces, hay varias lecturas por parte de actores políticos sobre la conveniencia o no de aplicar la muerte cruzada, pero ante la amenaza del Ejecutivo y de una dictadura solapada, disfrazada, y ya con claras intenciones de hacerlo ya sin ningún escrúpulo, el contraataque es la Asamblea Nacional. Y termino diciendo que esos artículos están en la Constitución para algo. Es decir, si no, no haberlos escrito, si no, no haberlos puesto, ¿no? Claro. Y si no se van a aplicar, si depende de las circunstancias, si depende de las condiciones, hombre, pues yo qué sé, se va a decir, no, es que la emergencia sanitaria y el peligro de contagio, bueno, pues se hace no en un día y nos tomamos una semana, 2 semanas para votar con un distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros entre cada uno de los votantes. Para eso están las Fuerzas Armadas, para al menos poner un poco de orden, ya que nos reprime la policía y demás, bueno, pues que ahora hagan el trabajo de coordinar bien unas elecciones que dure lo que dure, se pueden hacer, no necesariamente tiene que ser en un solo día, ¿no? Entonces, insisto, los artículos de muerte cruzada, si depende de a quién y cómo convenga, dentro de unos cálculos políticos partidistas, la ciudadanía, en ese caso el pueblo, no lo vemos así, defendemos nuestra Constitución y si eso dice el artículo 130 y si es evidente una grave conmoción interna, pues que se aplique, ¿no? Claro, obviamente, y es lo que vaticinamos, ¿no? No queremos tratar de hacer de pitoniza, pero con todo lo que está sucediendo, el estallido social es casi inminente. O sea, esto va a venir con una fuerza terrible porque, o sea, ahorita parece que el pueblo se está aguantando. Yo creo que lo de octubre va a quedar como una anécdota al lado de lo que se podría venir.
Pero ahora, a ver, si se aplica el 148, como bien tú dices, que está en la Constitución, ¿no podría aprovechar el gobierno también como para, como tú dices, una dictadura solapada y gobernar por decreto y terminar de hacer su obra, obviamente, por decreto, entregar todos los bienes del Estado por decreto, hacer todo por decreto y ahí sí, cuando ya estemos desvalijados, pues llamar a elecciones en el 2021? Sí, es que ya lo pone en la misma ley humanitaria esta, ¿no? Más allá del análisis que hayan hecho otros analistas, ¿no? De este decreto, hay una parte muy importante donde los laudos arbitrales, en donde Ecuador tiene las de, bueno, Ecuador y cualquier organismo que se ajuste a unos tratados bilaterales de invasión, de inversión, de invasión, que está en curso en la Corte Constitucional, ya le deja atado a los próximos presidentes hasta el 2040, ¿no? Entonces, si eso ya está estipulado en la ley esta humanitaria, que ni siquiera entra dentro del presupuesto nacional, que venga lo que venga, se tiene que pagar, y por ya los recortes abusivos, inhumanos, y por eso estamos en esta pandemia, por el destrozo al sistema de salud pública, por el destrozo a la educación pública, por el destrozo a todos los servicios públicos. Si además se da vía libre para pagar a las transnacionales y a grupos de poder criollos que van a aprovechar de todo esto, entonces de humanitaria no tiene nada y van a regir, como tú dices, bajo decreto, ya ahora mismo es una dictadura solapada, ya sería una dictadura de frente, ¿no? Entonces, la contrapartida tiene que ser una respuesta ciudadana constitucional y democrática. Tú has hablado del estallido social, este se va a dar. Nuestra posición sigue siendo que dentro del orden democrático y constitucional nosotros podemos manifestarnos de forma pacífica, pero demostrando nuestro descontento. ¿Qué hay la emergencia sanitaria? Pues lo mismo, pues una distancia de 2 metros, 1 metro entre cada uno de nosotros, una pancarta que lo lleve uno a un lado y otro lado y a caminar en formación incluso, ¿no? El estado de excepción no anula el artículo 98 que nos da el derecho a la resistencia y a la protesta. El decreto, el toque de queda sí, ese sí lo anula, porque por algo se llama toque de queda, Ujú. pero el estado de excepción no, y podemos manifestarnos pacíficamente. Dentro de esto, nosotros ya lo hemos hecho en octubre, la plataforma Va por Ecuador, hemos salido desde la Y hasta el Banco Central del Ecuador, y que la policía incluso nos protegió porque estamos ejerciendo un derecho constitucional, incluso dentro de un estado de excepción. Ya lo hicimos en octubre en las manifestaciones y no pudieron reprimirnos. ¿Por qué? Porque estuvimos en movimiento todo el tiempo. Otra cosa es que te detengas en un punto en concreto y detengas el tráfico. Entonces, claro, ahí sí la policía te va a reprimir, pero mientras estés en movimiento no te pueden tocar. De hecho, no nos tocaron a nosotros. Y esto que éramos, yo qué sé, no llegábamos a 20 personas, pero aún así hicimos esa marcha. Entonces, las vías constitucionales, las vías democráticas existen. Para eso, insisto, están los artículos de nuestra Constitución. Y dicho sea de paso, es el mayor legado, más allá de la infraestructura, más allá de todas las obras e incluso más allá de los errores cometidos por el presidente Rafael Correa, que somos críticos en algunos, pero sabemos el balance positivo que tuvo su administración. Dentro de todo lo bueno que hizo él para el país, el mayor legado que nos dejó son las leyes y la Constitución para que podamos como pueblo defendernos a futuro ante cualquier aberración como la que estamos pasando ahora. Exactamente. ¿Qué proponen en esta reunión que van a tener el día jueves? ¿Ustedes qué van a plantear? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en el objetivo que ustedes están buscando? Nosotros queremos también retomar un tema táctico, es, como dije al inicio, devolver el golpe al régimen y apuntar a su eslabón más débil, que es el señor Pablo Celi de la Torre, que es una pieza importante dentro de todo este andamiaje mafioso que nos desgobierna, y que nosotros,
el 28 de junio del año pasado, el 28 de junio del 2019, le enviamos un oficio por parte de la plataforma pidiéndole que nos avale documentadamente su nombramiento como contralor subrogante. Pero lo hicimos especificando dos fechas, desde el 5 de junio del 2017 hasta el 8 de mayo del 2019. ¿Por qué? Porque el 8 de mayo del 2019 los transitorios con Julio César Trujillo se dieron cuenta que entre los mandatos de la consulta mañosa del 2018 obviamente no habían evaluado al señor Pablo Celi de la Torre, no habían convocado como lo que mandaba ese dictamen constitucional, esa consulta popular, y tampoco llamaron a concurso de oposición y méritos, y este señor estaba ahí deambulando sin nada, ¿no? Sin ningún respaldo de su nombramiento. Y le prorrogan, a partir del 8 de mayo del 2019 en adelante, le prorrogan en unas funciones donde está ilegítimamente al frente de la Contraloría General del Estado. ¿Y por qué está ilegítimamente? Porque el 5 de junio del 2017, el excontralor Carlos Polich, ese lunes 5 de junio, lo destituye y pone a otra persona, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que es una señora de Contraloría, y lo reemplaza y nombra a esta señora como nueva subcontralor. A raíz de eso, el señor Pablo Celi de la Torre es destituido, y es una de las funciones que tiene el contralor. El contralor de ese entonces, legal porque no había sido destituido, lo es un mes después, es decir, el 5 de julio del 2017, y se queda ahí en el limbo todo el tiempo el tema de quién está al frente de la Contraloría, y sale el señor Pablo Celi de la Torre diciendo que él es el contralor subrogante por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Ese 5 de junio del 2017, cuando es destituido Celi, es el vídeo que ha salido en las redes sociales, donde rompe la comunicación de destitución. Por tanto, nosotros nos regimos entre esa fecha y el 8 de mayo, entre el 5 de junio del 2017 y el 8 de mayo del 2019. Porque si se lo pedimos ahora, nos va a sacar la resolución de los transitorios y Santas Pascuas. Tanto es así que han pasado 9 meses desde que le presentamos ese oficio, desde el 28 de junio del año pasado, y no ha sido capaz de responder. Así que nosotros le hemos enviado un nuevo oficio el 11 de marzo, insistiendo sobre esto, pero ya no solo que nos dé su legitimidad al frente de la Contraloría, sino que ya hemos aprovechado para decirle, bueno, con este tema de la persecución política a la Revolución Ciudadana y la investigación sobre el caso Arroz Verde, que luego pasó al caso Bochornos, Sobornos o lo que sea, bueno, se entiende que durante todo ese tiempo la Contraloría debe haber terminado una investigación completa de la financiación que han tenido todos los partidos políticos. Por tanto, le hemos pedido el informe completo de esa investigación del Partido Social Cristiano, del Partido Creo, del Partido Suma, Unidad Popular, Pachacuti, todos. Y además, en otro oficio, que lo hemos enviado a ustedes, compañeros de hoja de ruta, que lo tienen allí, en otro oficio, esa misma fecha, el 11 de marzo, aprovechamos para decirle, oiga, señor Celi, explíquenos cuál es su parentesco con quien se dice ser su sobrino en un caso de investigación penal por parte de la justicia norteamericana, por parte de los jueces y juezas de los Estados Unidos, que están investigando a quien se dice ser su sobrino. Bueno, pues aclárenos primero cuál es su parentesco, porque esto es muy grave, y segundo, que nos envíe el informe de la investigación que está haciendo al respecto, porque está involucrada Petroecuador, está involucrados los gerentes de Petroecuador y la misma Contraloría al no tener ese informe. ¿Y por qué hacemos esto y por qué estamos en derecho de solicitarlo? No estamos acusando absolutamente de nada, estamos solicitando información, es porque nos ampara la Constitución, pero no solo la Constitución, nos ampara la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAIP, y muchísimo más que eso, la Ley Orgánica
de participación ciudadana y control social. A eso me refería yo, que el mayor legado del presidente Rafael Correa es habernos dejado esas leyes y esa constitución para que hagamos uso y derecho de las mismas. Y hasta ahora, el señor Celi, ante una petición tan seria, tan crítica, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de su nombramiento, de otras investigaciones en curso, no ha sido capaz de responder. Por tanto, una de las resoluciones de la plataforma es iniciar una campaña global para introducir demandas de solicitud de información. Solo estamos pidiendo solicitud de información a través de la página web de la Contraloría General del Estado en su apartado de denuncias, donde, oh sorpresa, vamos a denunciar precisamente al señor Pablo Celi de la Torre porque no nos está entregando la información. No le estamos acusando de nada, sino que estamos diciendo que no nos entrega, y masivamente, dado el confinamiento, lo podemos hacer a través de Internet, entrando en la página de la Contraloría, y que la plataforma hará en estos días un instructivo de cómo hacerlo, tanto en un artículo en la página web nuestra como en nuestros canales de YouTube. Quisiéramos hacerlo también en nuestra página de Facebook, pero nos han bloqueado el régimen. Nuestra página ya no podemos publicar libremente allí, pero bueno, nos daremos modos de poder hacerlo. Esos son uno de los consensos logrados. Hay otros más que están en marcha, pero bueno, tenemos que reaccionar y tenemos que contraatacar. A lo mejor estamos equivocados, ¿no? Pero hay que activarse, hay que accionar algo desde la ciudadanía. Tenemos que la ciudadanía levantarnos, ¿no? Obviamente desde acá, desde Hoja de Ruta, hemos planteado hacer cacerolazos todos los días. Hemos tenido una respuesta, digamos que muy poca, pero parece que sigue creciendo, y ese es el tema de esto, ¿no? No dejar que esto se muera, sino hacer más participación ciudadana, porque somos los ciudadanos los que estamos afectados. Esta ley nos mete la mano al bolsillo, no pone a trabajar la solidaridad de los grandes empresarios, sino de toda la ciudadanía, y eso debemos nosotros parar. Aparte de eso, se viene también ya la eliminación de los subsidios de combustible, sobre texto, dice el ministro, de un tema histórico como la caída abrupta de los precios ayer del barril de petróleo. Sin embargo, pues esto va a venir mucho más, va a recuperarse, va a seguirse recuperando, y algún rato tendremos el mismo precio o mejor el precio de lo que estaba, porque luego de que salgamos, todo el mundo salga a trabajar, pues obviamente va a haber la demanda de petróleo, y, y los precios regresarán a su nivel. Mientras tanto, nosotros ya estaremos sin subsidio de combustibles y con precios internacionales de la gasolina. Así que la cosa es actuar ahora, no esperar al 2021, porque en el 2021 ya no vamos a tener nada. Sí, correcto, César. Y sobre todo, tomando en cuenta el experimento que este medio de comunicación, que ni siquiera lo voy a nombrar, de derechas, y que aún así le saca la imagen de la señora Cintia Viteri sobre un experimento de inmunidad por rebaño en nuestros hermanos y hermanas de Guayaquil, en donde quieren que todo el mundo se contagie, y bueno, a ver si por ahí se vuelve inmune las personas, ¿no? Bueno, pues si ya quieren hacer ese experimento de rebaño, pues qué mejor que hacerlo en las calles, pero luchando, ¿no? Insisto, de forma pacífica y democrática, pero ya que vamos a experimentar, pues experimentemos. Eso por un lado. Y por otro, sobre la venta, la bajada de los precios del petróleo, que es gravísimo, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Explotadores de petróleo, porque hay los otros consumidores que están de plácemes, como por ejemplo puede ser España, pero nadie habla de que ahora sí vino bien la venta anticipada de petróleo, que era lo que el presidente Rafael Correa comentaba, ¿no? ¿Y qué tal si ahora están muy por encima, pero ¿y qué tal si están muy por debajo de los precios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente, o sea, acá nadie habla ahora de la famosa venta de petróleo anticipada a, creo que era $60, algo así, el valor del precio, cuando decían que eso iba a perjudicar al país. Estamos viendo que eso nos puede mantener ahora, porque los precios fluctúan del petróleo. Pero en fin, hay algunas cosas que obviamente tenemos y que tiene el pueblo ecuatoriano que conocer.
Y ese veo que ha sido siempre el trabajo de ustedes, como la plataforma Va por ti Ecuador, de estar siempre en estos eventos que cuando suelen o quieren violar la Constitución o hacer algo que perjudique al pueblo, siempre están ustedes presentes al hacer asambleas populares y también tomar decisiones. Ahora, ¿cómo hacer para que la asamblea al menos piense o pueda tomar en cuenta el uso del artículo 130, numeral 2 por grave conmoción social? Es una responsabilidad ya no solo constitucional, ya no solo política, es una responsabilidad ya humanitaria, ¿no? La situación es muy grave. Dentro de ese, yo discrepamos mucho con lo que expresa incluso el presidente Rafael Correa y la bancada de la RC. Ellos la justificación que dan es que, bueno, que es, como son muy poquitos, no van a tener respaldo allí dentro en la asamblea, pero si ellos y ellas, ¿no?, que son quienes apoyaron y llevaron adelante esta constitución de Montecristi, no la defienden, entonces ¿para qué estamos, no? Luego, no es el hecho de solo el aspecto de un triunfo político por parte del pueblo ecuatoriano, sino también le puede convenir a la ERC en el momento en donde no se vea esto como una derrota política al plantear algo que no va a tener un respaldo por parte del resto de los partidos políticos. Es más bien una victoria en el momento en donde todos estos fariseos de creos social cristianos, pachacutis, etcétera, etcétera, ahora se están rasgando las vestiduras diciendo que no son parte del gobierno, que están en contra. Bueno, pues si plantea la RC ese artículo 130 y no da resultado, al menos se van a caer las caretas de todos estos sátrapas que han gobernado detrás de bambalinas con un títere puesto en Carondelet. Entonces, las estrategias políticas dependen del prisma con el que se miren, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, bueno, o sea, desde antes de empezar esta crisis sanitaria, pues obviamente vamos a tener que ir haciendo una lista de a quién tenemos que irles pidiendo cuentas de todo el accionar durante la crisis y obviamente después de ella. Eh, Alex, como para ir finalizando, quisiera que hagas la invitación a esta asamblea, que me imagino obviamente es virtual, pero ¿por qué plataforma van a salir, a qué hora y quiénes nomás pueden acceder a esto? Puede hacer cualquier persona, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, igual que las asambleas que las hacemos o las hacíamos antes de la emergencia sanitaria en los parques y plazas, ¿no? El hecho de que lo hagas en un parque, pues da la posibilidad de que se acerque cualquier persona indistintamente de su inclinación política. Lo único que no se ha permitido proselitismo allí, no está permitido hablar, discutir de candidaturas, etcétera, ¿no? Eso ya lo explicamos en las asambleas cuando se conecta la gente, pero en definitiva está abierto. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de correo electrónico y a nuestras redes sociales. Buscan plataforma Va por ti Ecuador en Google y salen todos los canales de comunicación. Y nosotros les damos las instrucciones de conexión. Si quieren ustedes, César, la próxima asamblea la tendremos el día jueves, este día jueves a las 14 horas, hora de Ecuador. Lo hacemos temprano para que se puedan conectar los compañeros desde Europa por la diferencia horaria que tenemos con ellos y ellas. Y ahí ustedes también pueden visualizar cómo es esta metodología de asambleas populares, donde más allá del diagnóstico, que está muy bien, más allá de las proclamas contra el régimen, que está muy bien, lo que se buscan son acciones y propuestas, ¿no? Otra de ellas, dentro de ese consenso, si me permites un minuto, es Claro, incidir en los GATS, incidir en las prefecturas, en ese caso en la prefectura de Pichincha con la prefecta Paola Pavón, para que rescaten una herramienta clave, no solo en esta emergencia, sino para lo que se nos viene, que fue desarrollada por la anterior Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que se llama Supertinday Ecuador, que es una poderosa herramienta informática ya desarrollada y muy importante implementada con dinero público, es decir, es nuestra. Está en manos del Ejecutivo, está en manos de la actual superintendencia, que de superintendencia no tiene nada, sino que es una secretaría adjunta de la presidencia, pero bueno, es una herramienta que
ya ha sido probada, estaba en curso, donde se puede tener acceso y conectar a la ciudadanía con los pequeños y medianos productores y con todo el trabajo que está haciendo logístico por parte de la prefectura de Pichincha con lo que es tiendapichincha.com, el portal que está funcionando muy bien, que yo lo he podido comprobar, es excelente cómo lo está llevando la prefectura de Pichincha, pero acompañado ya a nivel nacional, incluso para poder facilitar las exportaciones, ahora que necesitamos urgentemente equilibrar la balanza de pagos y la balanza comercial, es clave esto, que lo impulse la prefectura, que lo impulse incluso la prefectura de Manabí, todos los GATS que estén involucrados en conciencia para apoyar al pueblo ecuatoriano y a los pequeños y medianos productores, no solo del agro, sino de la pequeña y mediana industria en general, y que la ventaja que tiene es que es de código abierto, es de licencia libre, por tanto, se puede mejorar todo aquello que se tenga que mejorar. Las bases de datos es muy fundamental, las que ya se generaron en su momento y que nosotros estamos insistiendo a la prefectura de Pichincha que vea esta opción muy válida, donde nosotros simplemente lo estamos proponiendo, no tenemos ningún interés de por medio. De hecho, se tendría que adoptar al equipo que todavía esté trabajando, si no ha sido despedido ya, los que queden de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado del área de sistemas, rescatarlos de allí y poder tenerlos en la prefectura o en algún otro GAT. De hecho, al ser esta herramienta, y que termino con esto, al ser de código abierto y de licencia libre, incluso si algún otro país lo pidiese, Ecuador no podría, el Ejecutivo, el gobierno no podría negarse a dárselo porque está definido como tal. Es open source. Por tanto, es una alternativa muy viable que debería al menos ser analizada por la perfecta Paola Pavón. Así debería ser, mi estimado Alex, que queremos agradecer y obviamente nosotros estaremos conectándonos a la asamblea virtual para retransmitir por la página de Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros estaremos ya en pocos minutos con el programa Cuarta Instancia, luego estará Ruta de Letras, luego Ruta Calidoscopio y terminaremos la noche con Ruta Ciudadana. Muchísimas gracias, Alex, nuevamente un abrazo y estamos comunicándonos próximamente. Muchas gracias, César, y muchísimas gracias a Hoja de Ruta Radio. Un abrazo también. Un abrazo.